Veamos ahora el principio de funcionamiento de un convertidor de frecuencia. Aquí vemos el diagrama de la parte de fuerza del convertidor de frecuencia. Vemos aquí un rectificador. Lo que hace el rectificador es tomar el voltaje de entrada alterno y convertirlo en voltaje continuo. Aquí hacemos notar de que este voltaje puede ser trifásico o monofásico. Lo importante es de que este rectificador lo transforma en un voltaje continuo. A continuación hay un filtro para filtrar este voltaje continuo de tal manera de tenerlo lo más estable posible. Y finalmente tenemos una etapa que convierte la corriente continua, el voltaje continuo, en voltajes alternos trifásicos, sinusoidales, o lo más parecido a sinusoidal, como lo vamos a ver más adelante, desfasados en 120 grados. El esquema es el siguiente. Si este IGBT, que entre paréntesis IGBT significa Insulated Gate Bipolar Transistor, lo que ha hecho que estos equipos puedan tener un precio accesible, son transistores de potencia que permiten construir equipos hasta el rango de los 500 o 1000 HP. Bien, si este IGBT conduce, esta fase en la salida se va a ir a un voltaje de más VCC, más la fuente de corriente continua. Y si después hacemos conducir este otro IGBT, esta salida se va a ir a menos VCC. Se genera, por lo tanto, voltajes en la salida que van a estar variando entre más VCC y menos VCC. Entre dos estados posibles van a ser ondas cuadradas. Ondas cuadradas que, si hacemos una modulación, como lo veremos más adelante, podemos transformar, podemos hacer que la corriente del motor sea bastante sinusoidal. Por supuesto de que estos IGBT lo vamos a estar conmutando inteligentemente, de tal manera que una fase con otra tengan un desfase de 120 grados. De esa manera generamos un voltaje trifásico simétrico. Aquí podemos ver un esquema completo de un convertidor de frecuencia. Distinguimos la etapa fuerza que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos una CPU que es la que hace todo el control. CPU significa unidad central de proceso, Central Process Unit. Esta CPU, a través de las interfaces y drives, comanda el disparo de los distintos IGBTs. A la CPU también le entran las entradas y salidas digitales y análogas que vienen desde el exterior, como también la interfase serial de comunicación. Y por último, esta CPU también se comunica con la interfase hombre-máquina, que es el display y teclado que está situado en el frente del dispositivo. Vamos a ver a continuación cómo se genera los pulsos de ancho variable, es decir, la modulación PWM, Pulse Width Modulation. Lo que tenemos es un voltaje de referencia, que es el que genera al interior del convertidor de frecuencia en función de lo que tiene que entregar. Este voltaje de referencia ya considera la frecuencia y magnitud necesaria que queremos en la salida. Tenemos por otro lado una portadora. Una portadora es una señal triangular de alta frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia, vamos a obtener una salida más sinusoidal, es decir, con menos armónica. Esta frecuencia en todos los dispositivos es configurable, pudiendo configurarse en algunos dispositivos hasta 30 kHz. En cada intersección entre el voltaje de referencia y esta portadora triangular se genera el disparo de los IGBT, de tal manera que vamos obteniendo conmutaciones de los voltajes salida y vamos generando así entonces voltajes cuadrados con un ancho de pulso variable. La tensión media que genera este voltaje de ancho de pulso variable es una sinusoidal y que es exactamente igual al voltaje de referencia que le hemos solicitado. La corriente en el motor va a ser sinusoidal al ingresarle este voltaje medio sinusoidal.
Principales parámetros de configuración. Debemos ajustar los parámetros necesarios según la aplicación. En el manual está el listado de todos los parámetros con la explicación detallada de cada uno. Estos parámetros se pueden modificar desde la HMI del convertidor. Ahora veremos los principales parámetros de configuración. Estos están distribuidos por grupos, desde las funciones básicas hasta las funciones avanzadas. Detalles del HMI: potenciómetro incorporado, confirmación de parámetros, selección del dígito, modificación de parámetros, botón de encendido, botón de parada. Para aumentar la velocidad, disminuir la velocidad en el caso que sea por display, gira a una velocidad fija con el botón de jog, y para entrar en el modo de programación está la tecla de prog o escape. Diagramas de conexión. Entradas digitales, las cuales pueden ser NPN o PNP, entradas de alta velocidad, conexión del potenciómetro externo en voltaje o corriente, entradas análogas, según configuración de Deep Switch J3, salidas análogas, salidas tipo relé, puerto de comunicación RS485 Modbus RTU, algunas configuraciones necesarias para el tipo de motor que se utilizará en el convertidor, frecuencia máxima de salida. Este parámetro es usado para ajustar la frecuencia máxima de salida del inversor. Los usuarios deben poner atención a este parámetro porque es fundamental en el ajuste de frecuencia y la velocidad de aceleración y desaceleración. Límite superior frecuencia de operación. El límite superior de la frecuencia de operación es el límite superior de la frecuencia de salida del inversor, que es menor o igual a la frecuencia máxima. Límite inferior frecuencia de operación. El límite inferior de la frecuencia de operación es el límite inferior de la frecuencia de salida del inversor, que es menor que o igual a la frecuencia mínima. Tiempo de aceleración. En este parámetro se define el tiempo en que el VDF llegará de un 0 a un 100% en función de la frecuencia mínima a máxima definida. Tiempo de desaceleración. En este parámetro se define el tiempo en que el VDF llegará o pasará desde un 100% a un 0% en función de la frecuencia de máxima hacia mínima definida. Configuración sentido de giro de VDF. Para realizar el cambio en sentido de giro del VDF debemos saber que por defecto al conectar el terminal S1 tendremos sentido de giro hacia el lado derecho, por lo tanto debemos conectar en terminal de entrada S2 y configurar el siguiente valor:
Parámetro 5.02 define en 2 la rotación reversa. Parámetro 0.1 la posición derecha. Aquí un ejemplo sencillo para el cableado de S1 para rotación derecha y S2 para rotación izquierda. Aplicaciones. El rango de aplicación de los convertidores de frecuencia es tremendamente alto. Es decir, se pueden emplear en cualquier aplicación en donde necesitamos girar a distintas velocidades usando un motor sencillo de inducción de tipo jaula de ardilla. Donde tenemos sistemas de poleas y correas para poder modificar la velocidad, o sistemas de poleas cónicas, o reductores mecánicos conformados principalmente por engranajes. Todas estas aplicaciones donde se usan estos elementos se pueden reemplazar por un convertidor de frecuencia. También es muy usual reemplazar por un convertidor de frecuencia y un motor de inducción un sistema que esté con un motor de continua. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando bajo la velocidad nominal del motor, vamos a poder mantener el mismo torque nominal, pero no la misma potencia. Como también tenemos que hacer notar de que a velocidades superiores a la velocidad nominal del motor, el torque va a ir disminuyendo ya que no va a aumentar la potencia del motor. Una de las aplicaciones muy recurrentes en el uso de convertidores de frecuencia en conjunto con el motor de inducción son las aplicaciones en bombas centrífugas, como lo vimos en el curso de PVP. Aquí vemos algunos áreas de aplicación de estos convertidores de frecuencia. Especificaciones de un convertidor de frecuencia. ¿Alcanzan a ver aquí este dibujito de PDF? Si ustedes se fijan aquí, hay tres dibujos de convertidores de frecuencia. El primero tenemos uno con alimentación monofásica y con salida trifásica, pero esta salida trifásica es una salida trifásica en 220 volts. O sea, tenemos 220 volts entre las fases de salida. ¿Ok? La diferencia aquí tenemos 220 volts en la entrada y aquí tenemos 220 volts entre esas fases, 220 volts entre esas, y obviamente la que está restando es 220 volts entre esa y esa. ¿Ya? Como comentaba en algún momento, no podemos tener un voltaje superior a los 220 volts en este caso, porque 220 volts es el voltaje de alimentación de entrada. En el siguiente ejemplo, hay una alimentación trifásica en 220. Y también vamos a tener una salida trifásica en 220 volts. Y por último tenemos una alimentación en 380 volts y con salida 380 volts trifásico, en el último dibujo. Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí, son un par de terminales que vienen en el convertidor de frecuencia, que es donde se conecta la resistencia de frenado, ¿ya?
Eso es cuando la carga del motor es muy pesada, ¿cierto? Y queremos detener el equipo en un periodo muy corto de tiempo. Esta carga que tenemos acá, esta carga regenera energía hacia el equipo, por lo tanto esa energía se descarga en las resistencias de frenado que tenemos aquí, ¿ya? Así no dañamos el convertidor. ¿Ya? Hasta los 37 kilowatts, los convertidores traen incorporada la unidad de frenado y solamente es necesario conectar la resistencia. En equipos superiores a 37 kilowatts, la resistencia o la unidad de frenado hay que instalarla aparte, además de la resistencia de frenado, ¿ya? Entonces eso es un poquito para hacer el alcance con respecto como a tipo bloque de cómo está configurado el variador y dónde van las piezas. Vamos a ver eh, algunas características y un poquito más detalle de los terminales del convertidor, ¿vale? Entonces nos vamos ahora a compartir la película que va aquí. En este capítulo vamos a ver el detalle de conexionado de los convertidores INVT. Ya, en los convertidores encontraremos los terminales de fuerza, donde destacan los terminales para la conexión de la resistencia de frenado, o bien, en el caso que el equipo lo requiera, una unidad de frenado. Los terminales de entrada en la parte potencia, la línea trifásica,
y los terminales de salida para el motor. Sobre estos terminales de fuerza vamos a encontrar los terminales de control, donde tenemos los relés de salida y los terminales o switch de entrada, en las cuales aquí se presenta un punto común, que es el PW, que está con un puente entre el positivo, por lo tanto el conexionado es al terminal común negativo. Bueno, quiero hacer una pausa ahí y explicar un poquito este tema de conexionado. Voy a compartir con ustedes un, un PowerPoint que tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el detalle del conexionado. Ya, el equipo en algún momento dice que puede ser NPN o PNP. ¿Ya? Eso es por la electrónica que está dentro. Tenemos aquí unos diodos, ¿ya? Que son optocopladores. Por lo tanto, originalmente el equipo viene con un puente entre el PW y el 24 volts, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este 24 volts lo que hace, ¿verdad? Es lo siguiente. Vamos a ver si queda muy grande esta flecha, pero lo que hace este 24 volts, ¿cierto? Es a través del punto PW polarizar los transistores que tenemos aquí con un voltaje positivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para cerrar el circuito de estos diodos, nosotros lo debemos hacer con el común. Entonces, lanzamos el común y tenemos aquí nuestro switch, ¿cierto? Y aquí polarizamos con el común. Entonces aquí nuestro optocuplador que tenemos aquí, este optocuplador, ¿cierto? Nos genera la habilitación para la entrada, en este caso la S1, que es la que hemos marcado acá. Si eventualmente este punto común fuera diferente, o sea, este PW en vez de ir al 24 volts fuera al común, nosotros ¿qué deberíamos hacer? Cerrar nuestro circuito con el 24 volt positivo, ¿ya? Eso va a depender de nuestra entrada, si la queremos NPN o PNP. ¿Eso por qué? Porque a veces no es un switch solamente el que tenemos, ¿ya? Sino que puede ser otro tipo de selector, otro tipo de switch que funcione solamente en modo NPN o PNP. Entonces podemos adecuar nuestras entradas para que ese switch lo pueda hacer legible nuestro convertidor, ¿ya? Vamos a continuar acá con la película. También cuenta con una entrada de alta velocidad, conexionado para potenciómetros externos, los cuales pueden ser configurados en voltaje o corriente por la configuración del dip switch, al igual que las salidas análogas. Cuenta con relé de salida y un puerto de comunicación 485. Dentro del diagrama de conexión o los terminales de conexionado, tenemos el S1, S2, S3 y S4. En otros casos podrían ser más, pero son los que establecen las condiciones que podría funcionar el equipo. Si es funcionamiento hacia adelante, si es un funcionamiento hacia atrás, o bien configurar las multi-speed que proporciona el equipo al configurar estas entradas, digamos. Junto con ello vienen otros terminales, que son los de aterrizaje, el PW, que ya comentamos, y 24 volts o 0 volts, en un caso de los terminales con salida de voltaje. Para la salida análoga tenemos una 01 o una 02, y en la tarjeta viene un puente común, que es el GND, el cual es el común, tanto para las entradas análogas como las salidas análogas.
aquí nuevamente una pausa para terminar la idea del conexionado. Vamos a volver al PowerPoint. ¿Ya? Entonces, como vimos en la parte digital, en la parte analógica tenemos acá que el equipo cuenta con una fuente de 10 volts, ¿ya? Para el conexionado de las entradas digitales, en el caso que sea de 0 a 10 volts. Tenemos el conexionado acá, en estos puntos terminales. Instalamos un potenciómetro externo, ¿ya? Este potenciómetro puede ser de 5 kilos o 10 kilos, ¿ya? Y con eso configuramos la entrada AI2 en voltaje, que es originalmente viene así. Ya, aquí no se ve bien, digamos, en este dibujo, pero aquí vienen tres terminales, vienen tres eh, switch, un punto, los típicos jumper que venían en las tarjetas de los computadores. Entonces, viene aquí un jump que está en esta posición, y esa posición indica que la configuración es en voltaje, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, perdón, volviendo atrás, si originalmente viene en esta posición, que es en voltaje, ¿ya? Y el conexionado para el voltaje es este, ¿ya? Si nosotros quisiéramos cambiar la entrada y en vez de voltaje que fuera corriente, ¿qué es lo que hacemos? Ese puentecito que teníamos ahí con el jumper, ¿verdad? Se cambia y se juntan estos dos pines, ¿ya? Entonces, con esos dos pines, ya nos olvidamos de este cablecito que originalmente no está, y aquí podríamos, sin ningún problema, ¿verdad? Obviamente nos olvidamos de esta entrada que está aquí, ¿ya? Nos olvidamos de ese voltaje, y en los mismos terminales, el GND y el AI2, podemos entrar con nuestro sensor, ¿ya? Que nos genere 4 a 20 mA, ¿ya? Y lo conectamos en nuestro equipo, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el switch que tenemos aquí, y la alimentación o la entrega de los 420 mA se hace solamente en esos dos terminales. Aquí hay que tener ojo, porque en definitiva lo que hace este switch que tenemos aquí es habilitar una resistencia interna del equipo que es de 500 ohms. Entonces, en los 4 mA, en esta resistencia de 500 ohms, el equipo va a generar 2 volts. Y finalmente, a los 20 mA va a generar 10 volts. Entonces, el convertidor trabaja prácticamente todo en voltaje. Entonces, cuando vamos a parametrizar la entrada analógica, ya les voy a compartir ahora el manual del equipo, el manual, donde nos debemos ir al parámetro P05.37, ¿ya? Entonces vamos a achicar esto un poquito. Entonces dice que es el límite inferior de AI2, que en el caso que esté configurado en voltaje, ¿cierto? Va a ser 0 volt, va a corresponder al 0%, y los 10 volt van a corresponder al 100%. Pero si lo programamos en corriente, perdón, ¿cierto? El límite inferior, que son los 4 mA, con esa resistencia de 500 ohms, van a ser 2 volts. Por lo tanto, yo voy a tener que modificar aquí, y voy a tener que poner 2 volts, corresponden al 0%, y los 10 volts corresponden al 100%, que hace en realidad estos 10 volts van a ser los 20 mA, ¿ya? Y esta es la grafiquita que podríamos obtener de esa entrada. Entonces, esas son cositas importantes para tenerlas en consideración cuando cambiamos de la entrada de voltaje a frecuencia, ¿ya? Y las salidas análogas, que son las que tenemos acá arriba, ¿ya? Igual puede ser una salida en voltaje o en corriente. También existen
estos tres pines, digamos, que se seleccionan con este jumper, ¿ya? Entonces aquí también tenemos salida de voltaje o salida en corriente. Ahora, ¿qué es lo que podemos reflejar nosotros en estas salidas de voltaje o de corriente? ¿Ya? Hay una lista dentro de los parámetros del convertidor, pero podría ser, por ejemplo, el mismo reflejo de la entrada, o podría ser una referencia de velocidad de 0 a 10 volt que refleje los 0,50 Hz, o no sé, si tenemos un equipo que trabaja de 0 a 90 amperes, obviamente siempre el reflejo va a ser de un 0 a un 100%, pero el 0 a 100% va a haber una selección, el 0 a 100% de la frecuencia, un 0 a 100% de la corriente, un 0 a 100% del voltaje, ¿ya? Nosotros vamos a poder definir y seleccionar qué es lo que queremos reflejar con esa salida análoga, ¿ya? Lo mismo en la selección de los relés de salida, también hay una cantidad de opciones que tenemos para configurar el relé. En el caso, por ejemplo, de una pérdida de la señal análoga, que el equipo está en falla, que el equipo está detenido, ¿ya? Que el equipo está en estado de run, que el equipo tiene un funcionamiento con el botón de jog, ¿ya? Entonces, esas cosas las podemos configurar también en el grupo de parámetros de entrada, que son el grupo 05, que es el que les mostraba recién, ¿ya? Que están aquí. O sea, nosotros nos fuimos al parámetro 537 porque queríamos ver la parte analógica, pero esto parte en la 5.0, ¿ya? Entonces, si nos vamos aquí, acá tenemos la selección de los terminales. Por defecto dijimos que el S1 venía con rotación hacia adelante. Por eso es que aquí hay un 1. Dice Forward Rotation Operation, ¿ya? Entonces, eventualmente nosotros podríamos cambiar la configuración del S1 y poner aquí un 2, y sería una rotación forma reversa. Pero si queremos tener dos sentidos de giro, o sea, tenemos un selector que hacia el lado izquierdo gira a la izquierda y al lado derecho a la derecha, debemos seleccionar el S1 y el S2, y cada uno con su dirección correspondiente cuando habilitemos el selector o el switch, ¿ya? Cosa importante también, ahí tenemos la selección del botón, que esto originalmente el 5.01 viene así, pero la operación o el modo de operación, vamos en el parámetro P00.01, vamos a ir al principio. Aquí, por ejemplo, mire, bueno, hay un manual en español y uno en inglés. Vamos a ver el manual en español, ¿ya? Ya. Canal o comando de operación. Originalmente viene el 0, porque la operación es por el teclado, ¿ya? Si nosotros queremos poner un selector o un botón de partida, seleccionamos en la opción 1, ¿ya? Esa es la operación que viene declarada como operación remota, porque se hace a través de un selector y no es propia del display. Y si quisiéramos controlar el equipo por comunicación RS485, ocupamos la selección 2. Pero en este caso será la 1, ¿ya? Después tenemos aquí la frecuencia máxima de salida. Esta frecuencia podría llegar, ¿cierto?, hasta los 400 Hz, ¿ya? Y que nosotros podríamos tener habilitado el convertidor. Y el P04 es la frecuencia de límite superior, ¿ya? Esta frecuencia es la que determina la operación del equipo, ¿ya? Eventualmente alguien podría venir y poner esto en 60 Hz y no habría problema, siempre y cuando la P03 sea mayor que la P04, ¿ya? Y la P05 es la frecuencia o el límite inferior, ¿ya? Son como los comandos básicos para la configuración del equipo, ¿ya? Aquí, en el punto 06, es donde tenemos la frecuencia de operación del equipo. Originalmente, como ustedes ven acá, viene en 0. Ajuste mediante la consola o el display. Estos son los botones de subir y bajar velocidad. Entonces yo le doy partida al equipo, ¿ya? Y controlo la velocidad mediante el switch de arriba y abajo.
Si nosotros quisiéramos que el control fuera por el potenciómetro, lo cambiamos a 1. Si nosotros quisiéramos que el control de velocidad fuera por una entrada análoga, la AI2, ponemos AI2, o seleccionamos el 2, perdón. Y si quisiéramos la tercera opción, que sería el ajuste analógico AI3, ¿ya? Y normalmente la que se utiliza es la AI2 o eventualmente el AI1 por el potenciómetro que viene incorporado en el equipo, ¿ya? Ese es el modo de frecuencia de operación que por defecto toma el equipo en la P00.06, ¿ya? Entonces vamos a volver acá a la película o al video, ¿verdad? Y este es el capítulo 2. Vamos a ver aquí. Aquí veremos una aplicación para una partida simple, ¿ya? Los variadores de frecuencia incluyen de fábrica una partida por el HMI con el botón verde de inicio y una detención con el botón rojito de stop, ¿ya? Y modificaremos las frecuencias con los botones de subir o bajar la referencia. Eso es lo que viene por defecto en el equipo. Para una partida remota, con un switch, digamos un selector, como se muestra en la figura, habría que hacer el contacto, por ejemplo, para el terminal S1, ¿ya? Y para ello deberíamos ir a configurar el parámetro 00.01, en el cual vamos a definir cuál es el modo de operación del equipo. En este caso, seleccionaremos 1 para darle un comando de operación por terminal. Por defecto, el convertidor viene con una frecuencia de operación de 50 Hz. Ahora veremos la configuración del convertidor para una inversión de giro, pero esta vez con una frecuencia máxima de 25 Hz. Para ello, modificaremos el parámetro 01 para una partida remota, al igual que el anterior. Como podrán notar, aquí tenemos una línea roja y una azul, la cual la línea roja será funcionamiento hacia la derecha y la línea azul funcionamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, debemos configurar la segunda entrada para una rotación en reversa, por opción 2. Y a continuación configuraremos la frecuencia máxima para el funcionamiento de la segunda entrada digital, para que funcione a 25 Hz cuando le pongamos la velocidad de reversa. Para ello, solo bastaría modificar a 25 Hz el parámetro P00.04, ya que el parámetro P00.03 es igual a 50 y este debe ser mayor que el anterior. En este capítulo veremos la configuración para una referencia analógica. Esta puede ser a través del potenciómetro del equipo o las entradas analógicas externas. Para ello vamos a revisar el parámetro 00.06, en el cual nos da las opciones para la referencia de velocidad. Potenciómetro de la HMI es la AI1 para este caso de convertidor, selección AI2 para la entrada análoga 2 o finalmente la entrada análoga 3. Como nota importante para esto, bien lo dice ahí, hay que definir el parámetro 07 en 1 para hacer el enroque, digamos, entre el parámetro 0006, porque podría no permitir cargarlo. Ya, les explico un poquito esa observación que se hace ahí. Ya, vamos a compartir de nuevo el manual del equipo. Si ustedes se fijan aquí, muestra dos frecuencias de operación. Dice
modo de frecuencia de operación A y modo de frecuencia de operación B. Lo que permite este equipo, ¿ya? Y lo muestra en parámetro aquí en el P09, es trabajar con dos frecuencias, solo la A, solo la B, la frecuencia A o la referencia A más la B, la referencia A menos la B, el máximo de A, el máximo de B, mínimo de A o mínimo de B. Nos presta estas opciones, la verdad es que no las he utilizado nunca, pero si el equipo lo, lo indica, digamos, quiere decir que se pueden utilizar. ¿Ya? No se me ocurre en este momento alguna aplicación en la cual se pudieran utilizar la suma o la resta de las frecuencias. ¿Ya? Pero, volviendo al ejemplo, nosotros aquí eh, tenemos dos referencias, que es la frecuencia A y la frecuencia B. ¿Por qué en el video hacen la sugerencia de que si no da la opción de poner un 2 en la frecuencia A es porque está ocupada? A ver, me explico un poco. Normalmente nosotros utilizamos una pura frecuencia, que es la frecuencia A, ¿ya? O el que quiere utilizar una pura frecuencia de referencia. Esa es la frecuencia principal, es la primera que viene definida. Entonces, viene establecida en 0. Pero resulta que la frecuencia B, que es la que está acá, por defecto viene en 2. ¿Ya? Entonces, como la frecuencia B está seleccionada en 2, yo no puedo ir a seleccionar la frecuencia A en 2 porque está ocupada con la B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Me cambio, por ejemplo, la frecuencia B, que es el parámetro 0007, le puedo poner aquí un 3 y lo dejo asociado a, a la entrada análoga 3. Y así libero la número 2 y se la asocio al canal de referencia A. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Es un poquito complejo quizás para mí explicarlo, pero me interesa saber si se entiende para, si no, volver a explicarlo. ¿Ya? En definitiva, lo que busca al mover, ¿cierto? Esta frecuencia es quitarle, liberar ese 2 para ocuparlo con la frecuencia de operación A. ¿Y por qué hacemos esto? Porque resulta que, o sea, podríamos hacerlo de otra manera, pero es como para seguir un orden, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, está prefijada esta en 0 y esta está fijada en 2. Pero si yo me voy, por ejemplo, al parámetro 0008, me dice, ¿cuál es mi referencia principal? ¿La A o la B? Entonces yo podría definir aquí una o la otra, ¿ya? Está también esa opción. Uno puede manipular esa referencia principal, ¿ya? Pero originalmente, o lo primero es liberar el número 2 para utilizarlo con la frecuencia A. Cargarlo. Las entradas analógicas del convertidor pueden ser configuradas para voltajes de 0 a 10 volt o 0 a 20 mA o 4 a 20 mA según el requerimiento. Como se puede notar en la figura, el AI2, utilizando la misma fuente del convertidor y con un potenciómetro podemos hacer una regulación de 0 a 10 volt. Originalmente las entradas analógicas vienen para trabajarlas en voltaje. Si quisiéramos trabajarlas en corriente, basta con que cambiemos el dip switch de J3. Para esta presentación utilizaremos un potenciómetro externo para hacer la variación de velocidad.
Por lo tanto, conectaremos nuestro potenciómetro en los siguientes terminales, como muestra en la figura. En conexión del potenciómetro de 5 kilos o puede ser de 10 kilos. Si la conexión analógica fuera en corriente de 4 a 20 mA, el caso más común es de 0 a 100%, ¿ya? Siendo que podría manifestarse de menos 100% a un 100% para una referencia de velocidad como muestra en la figura. Para ello hay que modificar 4 parámetros, 537, el 538, 539 y 540, donde 2 volt corresponden al 0% y 10 volt corresponden al 100%. En este capítulo veremos la configuración del PID en un convertidor de frecuencia INBT. El PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o el error entre un valor medio y el valor que se requiere obtener y se modula a través de 3 constantes, P, I, D, ya proporcional, integral y derivativo. Para nuestro ejemplo se mostrarán los parámetros que incluye por defecto nuestro BDF INBT. En el parámetro P00.06 lo igualamos a 7 e indicaremos que nuestro ajuste será un control PID, nuestra referencia de PID. En el 9.00 lo igualamos a 0 para indicar que nuestra referencia será ingresada por teclado. Por lo tanto, en el parámetro 09.01 configuraremos nuestro set point, que puede ir de un 0 a un 100%, que es la referencia de nuestra entrada análoga. Ya, entonces, aquí para que quede claro, aquí nosotros vamos a configurar, ¿verdad? En el parámetro 0.6, que es el que acabamos de ver hace un ratito atrás, donde dábamos la referencia, ¿cierto? Donde cambiábamos la referencia, que la velocidad la entregábamos por los botones de subir y bajar del display. También vimos la posibilidad de que la frecuencia la pudiéramos regular a través de un potenciómetro, refiriéndose a la I2, pero cuando el control lo toma el convertidor, debemos ajustar el control por PID. ¿Ya? Entonces ahí solamente estamos indicándole al equipo que nuestro control va a ser regulado por un PID. Todavía no hemos configurado los valores de un PID, ¿verdad? En el parámetro 9.00, como dice acá, solamente indicamos que el set point va a ser entregado por los botones o por el display, o por definidos, ¿cierto?, en el mismo convertidor, en el mismo panel del convertidor. Cuando definimos este en 0, estamos obligados a utilizar acá nuestro parámetro 9.01 para establecer el ajuste del PID en porcentaje. ¿Por qué hablo en porcentaje? Recuerden que recién especificamos, ¿cierto?, que la entrada análoga, si era de 0 a 10 volts, su reflejo en porcentaje era de 0 a 100%. O la entrada análoga, si era de 4 a 20 mA, 2 volts era el 0% y los 10 volts era el 100%. Entonces, de acuerdo a esa entrada análoga que nosotros vamos a conectar a nuestro convertidor, obviamente, por ejemplo, va a ser 420 mA, puede ser, si lo llevamos a una unidad de física de medición, que podría ser metros columna de agua, o bar, o podría ser caudal, ¿cierto? Vamos a tener siempre una referencia mínima y máxima. Por ejemplo, nosotros normalmente lo utilizamos con transductores de presión. Por ejemplo, si tuviéramos un sensor que fuera de 0 a 100 metros columna de agua, ¿ya? Nosotros conectamos este transductor de 0 a 100 metros columna de agua y obviamente voy a tener una señal eléctrica que es de 4 a 20 mA. Pero mi equipo, ¿cierto? Mi convertidor va a tomar esos 420 mA y va a decir, voy a trabajar de un 0 a un 100% de un transductor de presión que va de 0 a 100 metros columna de agua. Entonces, si yo necesito regular y mantener un set point de 80 metros columna de agua,
Aquí en el parámetro 9.01 yo tendré que poner un 80%, ¿ya? Ya que lo estamos haciendo de manera lineal, ¿ya? 0 a 100 metros columna de agua, 0 a 100%. Entonces, si quiero regular 80 metros columna de agua, aquí en este parámetro, en el 9.01, yo debo poner 80%, ¿ya? Aquí hay una pregunta de don Rodrigo Iturriaga, dice, ¿un transmisor de presión directo al variador? Sí, señor. ¿Ya? Usted puede instalar un transductor directo al convertidor y ese transductor, obviamente, si bien digo, ese transductor, ¿cierto? Le va a entregar una señal de 420 mA que usted la va a reflejar de un 0 a un 100%. Y puede hacer la regulación de velocidad del convertidor para mantener ese set point que usted ha establecido en el parámetro 9.01. Entrada análoga. En el parámetro P09.02 lo igualamos a 1 e indicaremos que el canal de realimentación será la entrada análoga I2. Ya, aquí una pausa. En el parámetro 2.1, nosotros recién le indicamos al equipo a cuál entrada análoga está asociado el PID. ¿Ya? Recuerden que este es diferente al P00.06. En el P00.06 es la referencia de velocidad. O sea, ¿quién determina la velocidad? Nosotros configuramos que el PID determina la velocidad. Y ahora le estamos diciendo al PID a cuál entrada análoga va a estar asociado. Y en este caso es el AI2. Por eso es que aquí seleccionamos un 1, porque la opción 1 es la que define a la entrada o el canal análogo AI2. En este caso, en el parámetro P09.03 lo igualamos a 0 para indicar que la salida del PID es positiva. Posterior a eso se deben fijar las ganancias, la ganancia proporcional, integral y derivativa. Para ellos estará en los parámetros P09.04, como ustedes pueden ver acá, el ajuste es de un 0 a un 100.00. El tiempo integral P09.05 igual a 0.01 segundo. La integral, la verdad, lo que determina, ¿cierto?, es la velocidad con que el sistema va a responder frente a una variación en nuestra referencia de entrada. Mientras más corto este tiempo, más rápido va a ser la respuesta, pero también va a ser más oscilatoria. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y el rango es de 0.01 a 10.00. Finalmente tenemos el tiempo derivativo, el parámetro P09.06. Normalmente en los sistemas basta con un PI, no es necesario la función D, digamos, ¿ya? Por eso es que en este caso es 0. Lo que normalmente ajusta este parámetro es la variación cerca de nuestra referencia, ¿ya? Es para dejar un poquito más lineal nuestro sistema. Vamos a ver entonces. De nuevo se me perdieron los chats. Aquí están los chats. Ya. Entonces vamos a ir para hacer un resumen ahora de la configuración del PID, que es lo que vimos hace un momento atrás en el video. Entonces, aquí el PID no tiene nada que ver, por ejemplo, con
cómo yo hago partir el equipo. ¿Ya? El equipo yo lo puedo hacer partir por el display, con el botón verde, y de igual manera puede estar funcionando el PID. Yo lo puedo dar operación por un terminal externo, ¿ya? Que puede ser un switch o puede ser la salida de un PLC, y el equipo igual va a trabajar con el PID si yo lo tengo configurado. O le puedo dar la partida por un canal de comunicación y no tiene nada que ver con el PID. ¿Ya? Aquí es solamente el modo de operación, cuando lo pongo en run o en stop. ¿Ya? Vamos a partir o pensando en que le vamos a dar partida con un terminal externo y que sería el S1. Y el S1 por defecto ya viene configurado para que el equipo trabaje en dirección forward. ¿Ya? Las velocidades máximas y mínimas ya las vamos a pasar de largo, y aquí en el parámetro el 00.06 dice que está la opción del ajuste analógico AI2, pero sabemos que el equipo no va a trabajar respecto a esta velocidad, sino que va a trabajar con una velocidad que proporcione el PID. Entonces, en el parámetro 0.06 me voy al parámetro 7, que dice ajuste mediante control PID. ¿Ya? Una vez que yo me voy al parámetro 0006 y lo ajusto en 7, aquí también me dice que también es necesario ajustar el parámetro 9, que es donde tenemos la configuración de nuestro PID. Entonces, siguiendo el manual, me voy al parámetro P0.9 y me voy aquí. Entonces tengo canal de referencia del control PID. Y aquí recién, por ejemplo, yo le puedo decir que trabaje como referencia con el AI2. Entonces el PID va a trabajar con el AI2 y el resultado del PID es el que me va a dar la referencia de velocidad. Entonces aquí viene, originalmente viene en 0. Perdón. Este parámetro que está aquí es donde configuro el set point. ¿Ya? Por ejemplo, aquí por defecto dice que es el 9.01. O sea, si yo pongo 0 aquí, debo establecer el set point en el 9.01. Pero, por ejemplo, si alguien dijera, oye, ¿le puedo dar el set point por el potenciómetro que viene en el display? Sí, claro. Entonces, configuramos un 1 y ajustamos el set point con el potenciómetro que viene en el display. No es tan conveniente porque podría pasar cualquier persona y manipular el potenciómetro y nos manda el set point a las pailas, ¿cierto? Entonces, dejamos ahí como referencia el parámetro 0, pero nos dice que el set point debemos fijarlo en el parámetro 9.01. Entonces nos vamos acá y en el parámetro 9.01 ponemos el set point. Y aquí, como comentamos delante, podría ser un 80% de nuestra referencia de entrada. Aquí recién, perdón, viene el canal de realimentación para el PID. Aquí eventualmente el que se escoge es ese. Le ponemos un 1 y seleccionamos el AI2. Posteriormente, ¿qué significa que la salida del PID sea positiva o negativa? Solo digamos que si nuestra referencia de entrada baja del set point, lo que hace el convertidor es aumentar su salida, o sea, trabaja positivamente. Pero si lo ponemos en forma negativa, cuando el equipo baje del set point, también va a bajar su salida. Y cuando aumente el set point, también va a aumentar, perdón, no el set point, cuando aumente nuestra variable de entrada, ¿ya? Que es la que queremos controlar. ¿Ya? Si baja mi entrada, también va a bajar mi salida. O si sube mi entrada, también va a subir mi salida. Por eso dice que la salida es positiva o negativa. ¿Ya? A ver, ¿dónde se da esto? El primer caso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un estanque de agua. Nosotros queremos mantener un nivel en un estanque de agua para que no quede vacío. ¿Ya? Y entonces, por un lado, tenemos un consumo, ¿cierto?
de ese mismo estanque para un regadío, para, no sé, el llenado de una piscina o algo. Pero este estanque, para que no se vacíe, ¿cierto? Nosotros ponemos un set point de un 80%. Entonces, por un lado tenemos un consumo, pero por el otro lado estamos llenando este estanque. Y lo estamos llenando de tal manera que compense lo que se está utilizando en el consumo. Eso es porque si baja el set point, aumenta la velocidad de la bomba para llenar este estanque. Ese es un ejemplo típico, ¿ya? Por otro lado, eh, cuando utilizamos esta señal o salida negativa, eh, cuando se hacen pozos, ¿ya? Hay clientes que utilizan pozos, entonces, mientras más agua tenga el pozo, más agua sacan, ¿ya? Y mientras menos agua tenga el pozo, menos agua sacan. ¿Para qué? Para que no se les seque el pozo. Entonces ahí ellos lo que hacen es regular el caudal de salida de ese pozo. Entonces, claro, si el pozo tiene un set point, por ejemplo, de un 60%, y la napa se empieza a llenar por sobre el 60%, quiere decir que el equipo, el convertidor, puede ir más rápido y pueden sacar más agua de esa napa. Pero si empiezan a sacar mucha agua, para que la napa no se seque, reducen la velocidad para que el equipo no saque tanta agua, ¿ya? Entonces son como los dos ejemplos típicos de una salida positiva o una salida negativa del convertidor, ¿ya? Ahora aquí tenemos el parámetro de la ganancia KP, TI y TD, que es la ganancia proporcional, integrativa y derivativa. Esto también lo da nuestro sistema. No es que, o sea, obviamente si tenemos un cálculo del PID, vamos a tener que hacerlo de acuerdo a nuestro requisito, a nuestro sistema. Eh, Valores típicos que utilizamos nosotros, por ejemplo, eh, para nuestro sistema, en la ganancia proporcional, normalmente le ponemos 120, 150, en la integral ponemos 10, ¿ya? O 1.0 en algunos casos, y en la derivativa normalmente es 0 o 0.01, ¿ya? No hay mucha variación ahí. Aquí, por ejemplo, es 1.5, no 120, perdón, es 1.5, 1.6, aquí es 1.0, 0.1, y aquí 0, ¿ya? Y con eso normalmente el equipo funciona, no hay mayores cambios que eso. Si oscila mucho, ahí tenemos que buscar, por ejemplo, aumentar la ganancia proporcional y bajar la integral, ¿ya? Para establecer, digamos, una estabilidad en nuestro sistema, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, lo que les voy a mostrar ahora, bueno, esta es la parte de la configuración básica del equipo, ¿ya? Esto es para... algo que se me queda sumamente importante, que lo mencioné en algún momento y nos fuimos justamente a otras cosas, que el parámetro P2.01, que es donde están los parámetros de motor. Esto es lo primero que debemos configurar en el variador de frecuencia. De hecho, en el manual sale hasta destacado justamente estos 4 parámetros, ¿ya? Que están acá. La potencia del equipo. Normalmente, cuando compramos un convertidor de 4 kilowatts para un motor de 4 kilowatts, este valor ya viene prefijado. Ojo con las revoluciones, ¿ya? Normalmente el equipo viene para 1400, 1500 RPM, pero los motores acá normalmente son de 2900, entonces hay que tener ojo porque ese es un parámetro importante. ¿Por qué? Porque resulta que frente a ese parámetro, si lo dejamos en 1400 como viene por defecto, el equipo podría asumir de que el motor es de 4 polos y no de 2 polos. Entonces va a inyectar mayor corriente, se nos puede ir el equipo por sobrecarga y no vamos a saber por qué. Entonces, importante siempre los parámetros del motor. Estos vienen siempre en la placa característica del equipo, ¿ya? Las revoluciones, como les comentaba, la tensión del convertido del motor y la corriente del motor. La corriente del motor normalmente difiere un poco de la corriente que viene seteada en el convertidor.
porque aquí aparece la corriente que el convertidor es capaz de entregar, ¿ya? Entonces, muchas veces el convertidor, por ejemplo, poniendo un caso, el convertidor es capaz de entregar 15 amperes, pero nuestro motor es de 10 o 12. Entonces, ¿qué pasa? Que si el motor se va a falla, o se le empieza a generar una falla de sobrecarga, y hay un sobrecalentamiento, el convertidor va a ser capaz de llegar a los 15 amperes, y podría dañar el motor, ¿ya? Entonces, por eso es importante que aquí se especifique la corriente del motor, porque frente a una falla o a un sobreconsumo, el convertidor va a ser capaz de, en sus parámetros de protección, poder definir si el equipo va a trabajar a un 100% del valor de amperaje que nosotros pongamos aquí. Si aquí ponemos que el equipo es de 12 amperes, el convertidor va a entregar 12 amperes al 100%. ¿Ya? Si nosotros ponemos un 110%, el equipo va a entregar un poco de amperaje más, que eventualmente no dañe ese motor. ¿Ya? Por eso es importante que estos parámetros sean ingresados de la forma adecuada. ¿Ya? Y finalmente, oye, si dañamos el motor porque se sobrecalentó, obviamente lo más probable es que se derrita por, por calentamiento el bobinado del mismo y genere un cortocircuito. Y ese cortocircuito va a terminar dañando el convertidor. ¿Ya? Entonces ahí ya no tenemos nada que hacer. ¿Ya? Y pasando a otro tema, es el software de estos convertidores de frecuencia. Hay un software que se llama INVT Studio, que va en los CD de productos. Está en la página web de Faelec también, así que no hay problema con eso, lo pueden descargar desde ahí. Y lo vamos a ver ahora. El equipo, el convertidor de frecuencia, para tener claro, vamos a ir aquí, no vamos a dejar de compartir, el parámetro P14.00. Aquí se configura los parámetros de comunicación. ¿Ya? El convertidor en el parámetro 1400 se le especifica el ID. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más de un convertidor conectado por una red 485. Entonces, cada uno de los convertidores yo los identifico con el ID. En este caso, vamos a poner ID 1 porque yo tengo un puro convertidor. La velocidad por defecto, si ustedes se dan cuenta aquí, viene establecida en 4, que son 19.200 baudios por segundo. Acá viene la opción 1, en la comprobación de bits, es la opción 1, y dice que la opción 1 es 8 o E81 para RTU, ¿ya? Que es así como trabaja el software del convertidor, ¿ya? ¿Por qué están en estas opciones? Y hay más opciones, porque yo podría tener una pantalla HMI, una Delta, ¿ya? Y podría conectarla en forma directa a mi convertidor de frecuencia e ir a leer los parámetros, ¿ya? Y reflejar todos estos parámetros en una HMI y poder manipular las velocidades, los tiempos, cambiar, por ejemplo, la referencia de entrada, si yo lo quisiera, a partir, parar, todo lo que yo pueda hacer en el convertidor, lo podría hacer a través de comunicación. Y si no es un convertidor, por ejemplo, o sea, si no es un HMI, yo podría tener un PLC que trabaje de manera maestra y cargarle parámetros al convertidor y también ir a leer parámetros del convertidor. ¿Ya? Es por eso que vienen estas opciones. ¿Por qué? Porque mi PLC podría trabajar a 9600, 8N1. Entonces yo podría cambiar esta configuración. Pero por defecto, para comunicarla con el software, es la que viene en el manual. Ahora, ojo, una cosita importante también, que se me está yendo justamente con este punto, en el Paint que les mostré no se nota mucho, pero déjenme ver aquí, eh, se hace un cambio de un deep switch para habilitar la comunicación. Ese cambio de deep switch se hace en la tarjetita de control. Vamos a ver si la encontramos, si es que está especificada aquí.
Chuta, aquí está. El dibujo es feo, ¿ah? No es que usted, no es que esté malo su cámara o la mía, su video o el mío. Aquí está el 485, pero en la tarjeta de control está esto. Y ahí dice, ahí sale un switch donde pone en on el 485. Entonces, por más que nosotros tratemos de establecer comunicación entre el software y el convertidor, si no está ese switch en la posición de habilitación para la comunicación, no vamos a poder comunicar, ¿ya? Esa es una cosita que se me estaba escapando. Entonces, ahora yo tengo el software abierto, pero lo voy a dejar de compartir eso y voy a compartir mi escritorio. Vamos a cerrar las ventanas acá, las ventanas que no estemos utilizando. No guardar cambios. Voy a hacer, este es el software, lo vamos a cerrar. ¿Estás seguro que quieres cerrar? Sí. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar y vamos a cerrar esto también. Entonces, en el CD que entrega Fabelec, productos, INBT, CD cliente. Cuando ustedes compran un producto en Fabelec, se le entrega un CD o una documentación donde está el catálogo, datasheet, manuales, que es los que donde me he apoyado para hacer la presentación, y software. Y NBT Studio, el software de instalación, ¿ya? Eso se instala igual que cualquier otro software, hay que asignar los permisos para que pueda utilizar los puertos. Yo acabo de instalar un conversor USB a 485. Ese conversor USB a 485, por defecto, me tomó el COM3, que son cosas que debo saber para establecer la comunicación. El software INBT Studio yo ya lo instalé, así que solamente lo busco y lo tenemos aquí en nuestro sistema. Le damos OK, ¿ya? Y por ejemplo, me voy a un nuevo proyecto y vamos a poner aquí, a ver, esto es descargas, demo INBT. Descargas y demo INBT. Vale, que si quieren le ponen otro nombre, el nombre que ustedes quieran y la carpeta donde se va a guardar. Le damos OK. Dice que ese directorio ya existe, le vamos a decir que no importa. Aquí el modelo del convertidor. En este caso yo en mi escritorio tengo un GD10, ¿ya? Me voy a comunicar por comunicación serial, por un puerto COM. El ID del equipo, que ya lo vimos hace un momento atrás, en el parámetro 14.00. El COM, el COM3, que es el que me asignó, ¿cierto?, mi administrador de dispositivo. Agregar un solo inversor, que es el que tengo conectado. Aquí, si yo tuviera más conversores, el equipo los detectaría cada uno de ellos. La velocidad de comunicación, 19.200, y even 8.1, o 8 even 1, como lo llaman algunos, y le ponemos OK. Se demora un poquito, está creando las pestañas. Y si ustedes se fijan acá abajo en rojo, dice que la comunicación vía serial es exitosa. Entonces aquí ya estamos en los parámetros del convertidor. Mire, les voy a mostrar un videito mientras hacemos las modificaciones para que ustedes puedan ver. Me dan un segundo, por favor.
Lo que ustedes ven ahí es mi teléfono, ¿ya? Entonces vamos a hacer modificaciones online. Y ahí tenemos un convertidor conectado. Aquí abajito está el conexionado del 485 y la alimentación, la hornera de conexión. No lo vamos a ver en detalle, pero sí vamos a ver, digamos, la configuración. Entonces esto lo vamos a tirar hacia un lado y el software lo vamos a poner este otro lado. Aquí al costado derecho alcanzan a ver cómo parpadea, ¿cierto?, el convertidor. ¿Sí? Y al costado izquierdo tenemos... Sí, perfecto. Al costado izquierdo tenemos entonces el software. Por ejemplo, aquí... ¿Ya? Entonces me voy a ir acá al software y me voy a ir a los parámetros P00, doble clic, y me aparecen acá todos los del grupo 00, y me voy al P0003. Dice aquí, el P003 es 50, le vamos a poner 60. Y si ustedes se fijan aquí al costado derecho, que es el convertidor, cambió automáticamente a 60. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, la entrada análoga del convertidor, perdón, aquí dice que la partida es por el keypad. Ojo, por ejemplo, vamos a darle partida. Está seteado el convertidor, que es el parámetro 04. Ya recuerden que hay un parámetro que es el 03, que es el de frecuencia máxima que el equipo puede tomar, y el parámetro 04, que es el límite de frecuencia. En este caso, el límite de frecuencia está en 50. Nos vamos a ir acá, que es este, y le vamos a poner aquí 55. Le vamos a dar OK. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a mirar qué pasa con el parámetro. ¿Por qué está en 50? No, se apagó la camarita. Ahí está, perdón. Entonces tenemos aquí el convertidor. Entonces, miren, fíjense, la voy a dar partida con este. Y ahí empiezo a aumentar la velocidad. Hasta el 50 y la velocidad sería como máxima. Pero yo podría subirla, porque dije que podría llegar hasta 55. No podemos bajar. Pero yo podría decir que la frecuencia no sea por keypad, sino que sea por potenciómetro. Entonces me voy aquí y selecciono el AI1. Le doy Enter. Y si ustedes se fijan, yo entonces, basta con que yo haga una modificación acá, y vamos a establecer de nuevo esto en 50. Ah, hay cambios que hay que realizarlos cuando el equipo está detenido, así que vamos a detenerlo con el botón de Stop. 50 y 50. Voy a dejarlo, ¿ya? Y dentro de estos parámetros
ya tenemos los parámetros de motor. Aquí está. ¿Ya? Rango de potencia del motor. Este es de 0.4 kilos. ¿Ya? Pues sí. Previamente en el, ¿ya? Y esos parámetros son los que nosotros podemos ver acá. Ahora, la configuración de estos parámetros, nosotros las podemos guardar. Entonces, exportamos esta función. Entonces, podemos exportar los parámetros en un formato .dat, un formato CSV, ¿ya? Y nos pregunta dónde queremos guardar esto. Entonces, lo guardamos aquí en demo-inbt. Guardamos. ¿Ya? Este parámetro obviamente no lo va a guardar porque es la password, ¿ya? Pero te va a mandar un mensaje de que no se puede guardar. ¿Ya? Y lo podemos guardar en .dat si queremos también. ¿Ya? Y le ponemos aquí demo-inbt guardar. Nuevamente el mismo mensaje, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro equipo. Ahora, tiene una función de osciloscopio, ¿ya? Que también la podemos agregar aquí. Entonces, ¿qué agregamos acá? ¿Qué queremos ver? La frecuencia de seteada, queremos ver la frecuencia de salida, la corriente, por ejemplo, si quisiéramos algo, a ver, y el potenciómetro, ¿ya? Entonces, si le damos partida al equipo, y empezamos a tomar el monitoreo, si ustedes se fijan, la línea azul es la salida, la frecuencia de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aumentar la frecuencia. Ahí está el potenciómetro, ¿eh? La corriente la está mostrando en cero porque no hay carga, ¿ya? Pero si ustedes se fijan aquí, pueden tener un reflejo de la frecuencia, la velocidad de entrada o la velocidad de salida. Y este es el funcionamiento básico, digamos, de el software de INVT, donde nos permite cambiar la parametrización y guardar también esta parametrización, y eventualmente también rescatarla en el caso de que tuviésemos otro equipo, no sé, se nos dañó el equipo que tenemos actualmente, ¿cierto? Y compramos uno de las mismas características y nos queremos traer esa información hacia nuestro equipo, hacemos un levantamiento de esa señal y se cargan los parámetros en forma automática. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Podemos comparar parámetros de, por ejemplo, del equipo respecto de la configuración original. ¿Ya? Entonces, si le doy un comparar, tenemos acá, dice que el P06 está seteado en 1 y por defecto es 0. ¿Ya? Parámetro 4.09. ¿Ya? También hay unas diferencias aquí, que el parámetro original es 100 y está en 0 en este ejemplo, en este caso. Seguramente fueron algunos cambios que hice anteriormente. Acá también hay cambios, ¿ya? Entonces aquí nos muestra los cambios que se han realizado de acuerdo al equipo, ¿ya? Parámetros de protección que vienen en 140 y esto lo puse en 120,
¿ya? Aquí en algún momento también hizo una modificación y por eso la registró como modificación en el sistema. Y aquí la comunicación. ¿Ya? Entonces nos permite el equipo hacer una comparación entre los parámetros que tiene por defecto y lo que está configurado en el equipo. ¿Ya? Para no ir buscando uno a uno qué es lo que hemos cambiado y qué es lo que no se ha cambiado. ¿Ok? Y sería eso por hoy, estimados, para finalizar el curso del día de hoy. ¿Ya? Vamos a cerrar este video de acá. ¿Tienen alguna consulta? Ya la pueden dejar ahí en el chat. Y se la generan posteriormente a nuestro gerente de ventas, que les enviará un correo en agradecimiento por su participación. Y junto con ese correo de agradecimiento les va a enviar un link donde ustedes pueden descargar este curso que se realizó el día de hoy. ¿Ok? Así que no tengan problema en que no van a tener su video, digamos, del curso. ¿Vale? Vamos a detener la grabación por ahora.